pues puede ser muy buen momento para intentar abordar los mercados. ¿Se ve bien la presentación? Sí, se ven. Muchas gracias, Marc. Muy bien, pues vamos a empezar. Entonces empezamos primero por Indonesia y por poner un poco en situación a las empresas. Empezamos con unos datos macroeconómicos del país. Lo primero a destacar es la población de Indonesia. Es a día de hoy el cuarto país más poblado del planeta, con casi 300 millones de habitantes. Como vemos dentro del sector del apartado de demografía, vemos que el 87% de la población profesa el Islam, y al final pues es el mercado para los productos halal, y estamos hablando de más de 250 millones de habitantes. Es el país de mayoría musulmana más poblado también del mundo. Pero bueno, luego está bien entender que eso, que no es puramente musulmán. Es un país con mucha diversidad étnica y lingüística, hay muchas etnias, muchos idiomas. Y luego es un país también, lo que datos económicos se refiere, es un país de renta media, con unos $5.000 anuales. Y, y bueno, es un país también donde con una baja tasa ahora mismo de desempleo, y sobre todo lo más importante es que llevan varios años creciendo de forma sostenida al 5% anualmente. Destacar también que la clase media en Indonesia está ya en torno a los 100 millones de habitantes. Y por clase media entendemos población que tiene una renta de al menos $10.000 anuales. Entonces, es verdad que no todo el país es susceptible de comprar productos importados, pero sí que tenemos una población relevante que sí que tiene capacidad adquisitiva para comprar esos productos importados. Dentro de Indonesia hemos identificado ciertos retos y oportunidades que nos gustaría compartir. Pues lo primero, que es el país con mayor población musulmana del planeta, es el mayor consumidor mundial de alimentación halal. La estimación del valor del mercado es de 165.000 millones de dólares. Es el cuarto mayor importador de productos halal. El valor de sus importaciones halal son de más de 31.000 millones. Y la demanda no solo se concentra en el sector agroalimentario, sino también la certificación halal está muy valorada, es importante dentro de la cosmética y productos de farmacia. ¿Cuáles son los retos que nos vamos a encontrar? Pues primero es que no todos los organismos de certificación halal españoles están autorizados por el organismo halal indonesio, que se llama el BPJPH. Solo hay unos pocos que están certificados. Y luego hay ciertos productos que sí que son un poquito más complicados de certificar halal, sobre todo los que son de origen animal. Porque sí que, aparte de la certificación halal, requiere de la aprobación por parte del Ministerio de Agricultura, y son procesos muy complejos, muy burocráticos, y que en nuestra experiencia llevan bastantes años. Luego, como ya sabéis, pues obviamente otra complejidad que existe a la hora de certificarse halal es que todos los ingredientes que utilicéis van a tener que estar certificados halal, y claro, pues hay una complejidad técnica para ciertos ingredientes, ¿no? Sobre todo en cosmética y algunos ingredientes de alimentos. Y luego, otro reto que nos encontramos es que la marca España dentro de los productos halal pues no tiene una imagen fuerte de país, como sí que la tienen otros competidores europeos y latinos, donde sí que han hecho más hincapié en las certificaciones halal y en la comercialización de productos halal. Luego, si analizamos las importaciones generales de Indonesia, vemos que Indonesia importa del mundo 241.000 millones, de los cuales 827 millones vienen de España, y a día de hoy España es el socio comercial número 33 de Indonesia. No somos los más grandes, pero bueno, seguimos siendo relevantes.
Dentro de la divisa, para que la gente para quien quiera abordar el mercado, pues esté familiarizado, es la rupia indonesia. Hay que tener en cuenta que es una divisa un poco volátil y es importante también que las empresas tengan en cuenta que la rupia en los últimos meses ha tenido una devaluación importante. Se ha devaluado un 18-19% respecto al euro. Sobre todo el euro se ha apreciado y la rupia se ha devaluado, sobre todo desde el inicio de la guerra en Irán, ¿no? Por su dependencia de importaciones de hidrocarburos. Esto hace que el dólar sea la divisa utilizada a la hora de hacer negocios con empresas internacionales y bueno, que tengáis en cuenta sobre todo a la hora de abordar el mercado que la rupia se ha devaluado, por tanto el factor precio es importante en ciertos productos, ¿no? Y que va a ser un factor importante a la hora de tomar decisiones, ¿no? Sobre todo en este momento donde los productos importados pues se están encareciendo muchísimo para la población local. Ahora pasamos a hablar sobre Malasia. Malasia es un país más pequeño en población que Indonesia. Tiene 35 millones, pero el Islam sigue siendo también una religión importante. Aquí también en menor medida lo profesa el 60% de la población. Y aquí la diferencia con Indonesia más relevante es que la renta per cápita es bastante superior. Antes veíamos que en Indonesia era de en torno a los $5.000 por habitante. Aquí estamos ya casi en 15.000. En este caso vemos también que la tasa de desempleo baja, la inflación la tienen controlada y también han tenido un crecimiento sostenible en los últimos años. También aquí destacar en Malasia, que es un país muy seguro a la hora de hacer negocios. Como vemos, la posición del Doing Business es la posición número 12, que es una posición bastante buena, sobre todo para ser un país asiático. Luego también destacar que en Malasia existen tres grandes grupos étnicos que serían principalmente los malayos, que representan en torno también al 60-65% de la población, pero hay también un gran grupo étnico que serían los chinos, bueno, serían de etnia china, que son chinos malayos, que la mayoría llevan ya 2-3 generaciones en el país y normalmente suelen ser los dueños de las empresas y de los negocios. Así que en cuanto a población, no son tan importantes, pero sí que veremos que a la hora de reunirnos con empresas, que muchas de estas empresas pues son propiedad de familias de etnia china. Y luego también hay un grupo muy importante que es la etnia india, que también es bastante relevante, ¿no? Al final viene relacionado con esa historia, ¿no? Con ese pasado de colonia inglesa y entonces pues, en la época de la colonia pues hubo mucha migración de India a Malasia. Entonces, bueno, hace que sea el país un poquito más distinto a Indonesia. Indonesia hay muchas etnias, pero son casi todas etnias locales de las distintas islas de Indonesia y aquí pues tenemos estos tres grupos étnicos que son bastante relevantes dentro del país. Los retos y oportunidades que nos vamos a enfrentar en Malasia, pues dentro de las oportunidades es que Malasia es uno de los líderes globales dentro de la economía halal. Ellos se están intentando posicionar como una referencia de certificación halal dentro del mundo islámico. En este aspecto también Indonesia y Malasia son muy estrictos y para ellos es muy importante la certificación halal, en parte incluso
Según a quien le preguntas, hay veces que son más estrictos en la certificación halal que países de Medio Oriente, como puede ser Arabia Saudí, ¿no? Y ahí se puede utilizar el dicho que a veces son más papistas que el Papa en cuanto a la certificación halal. Entonces, bueno, que tengáis en cuenta que es importante para ellos y sobre todo en Malasia. Es también un referente en cuanto a la importación de productos halal. Fijaros que a pesar de ser un país mucho menor que Indonesia, importa 30.000 millones, que no es una diferencia tan grande con Indonesia. Y la economía halal está diversificada más allá de la alimentación. También, como comenté, importancia en cosméticos, farmacéuticos, pero aquí también entramos con finanzas halal y turismo también halal. Y luego es un mercado que tiene un poquito más de poder adquisitivo y que tiene pues también más capacidad de adquisición y por lo tanto pues es más receptivo a adquirir productos europeos y de calidad. Luego, en cuanto a los retos, como comentaba, pues más papistas que el Papa. El punto número uno, pues el estándar halal es muy riguroso y más complejo que en otros países. El certificador halal que tienen ese es el Hakim, en este caso. Al igual que Indonesia, los productos de origen animal pues siempre son más complicados y, por ejemplo, para cárnicos pues ahora mismo no hay mataderos autorizados de España. Y luego pues la marca España dentro de las certificaciones halal pues es una desconocida, sobre todo pues en comparación con otros competidores europeos que sí que nos sacan ventaja en cuanto a productos halal. Aquí vemos las importaciones del mundo, vemos que las importaciones de España también aquí son relevantes, casi parecidas a una cifra parecida a la de Indonesia, 720 millones. Así que sí que hay un mercado de importación de productos español y en este caso España es el socio comercial número 37. Así que también no somos los más importantes, pero sí que somos un partner relevante. Luego la divisa, en este caso es el ringgit malayo. En este caso, la divisa se ha apreciado frente al euro. Sí que es verdad que es un poco volátil, pero nada que ver con la rupia indonesia. Y aquí en Malasia no nos vamos a encontrar con el problema de la devaluación que ha sufrido la rupia en los últimos meses. Incluso todo lo contrario, ¿no? Se ha apreciado. Y luego, bueno, el uso del dólar pues también es habitual y bueno, se podrá comercializar con dólares sin ningún problema. En cuanto a sectores de oportunidad que vemos para ambos países, pues dentro de Andalucía el aceite de oliva es un sector importante. Tener en cuenta que tanto Indonesia como Malasia son uno de los mayores, bueno, los dos, a veces un año, a veces el otro, son los mayores exportadores de aceite de palma a nivel mundial. Los aceites que se utilizan en su cocina y en su gastronomía local es el aceite de palma y obviamente pues muy baratos porque los producen ellos mismos y no los tienen que importar. Pero sí que es verdad que poco a poco se van introduciendo hábitos de consumo europeo. Y luego es importante que tengáis en cuenta que en el Corán, en el Corán, que es como la Biblia de los musulmanes, se recomienda el consumo de aceite de oliva. O sea, el profeta Mahoma comenta que es bueno utilizar el aceite de oliva tanto para su consumo como para utilizarlo para el pelo y bueno, para otras partes. Entonces, bueno, que desde el punto de vista de religión, pues se apoya el aceite de oliva y hay gente que lo consume también por eso. Yo tengo amigos en Indonesia que, por ejemplo, pues todos los días se toman una cucharada de aceite de oliva porque piensan que es sano, ¿no? Entonces sí que está relacionado con sí que está relacionado pues con el bienestar, con una dieta sana. Y entonces, bueno, pues poco a poco la gente que va aumentando su poder adquisitivo lo va poco a poco incorporando. Entonces se va aumentando poco a poco ese consumo. Luego,
Si para dentro de lácteos, carnes y pescados realmente hay una oportunidad, obviamente está la complejidad de las certificaciones, pero si hubiera alguna empresa certificada halal, pues sí que hay una oportunidad dentro de estos sectores, porque sí que los consumos están aumentando considerablemente y la certificación halal es complicado obtener. Entonces, si alguien ya está registrado y lo tiene, pues sería una gran oportunidad. Luego también hemos observado aumentos en los consumos de las conservas, porque al final, pues poco a poco, sobre todo en el caso de Malasia, pues los salarios van subiendo, cada vez pues la gente tiene menos servicio doméstico y las mujeres pues también poco a poco se van incorporando al mundo laboral y eso hace que aumente la demanda de conservas. También hemos detectado oportunidades en zumos y también en vegetales. Nos han llegado también algunas demandas de vegetales congelados también, porque eso pues va en aumento. Y luego también el turismo halal le vemos una oportunidad importante. Dentro del aceite de oliva, pues en Indonesia, sorprendentemente, a pesar de que España sea con diferencia el mayor productor mundial, y Italia todavía nos lleva la delantera, entonces sí que creemos que hay bastante oportunidad para un poco quitarle terreno a Italia y sobre todo ahora es un buen momento en Indonesia, porque hay algunos fabricantes que a lo mejor no tienen la certificación halal y van a tener que salir del mercado por este nuevo cambio regulatorio. Y aparte también con la devaluación de la rupia, para empresas que tengan precios competitivos es un buen momento para llegar, porque van a valorar un productor que sea más competitivo y normalmente España pues es más competitiva en precio que Italia. Así que ya solo por ese factor sí que creo que hay una oportunidad importante pues para quitarle cuota a Italia. En el caso de Malasia vemos que también hay una presencia importante de las exportaciones marroquíes. En este caso sí que España tiene una cuota mayor que Italia, pero bueno, creo que la cuota baja teniendo en cuenta la producción que tiene España a nivel mundial. Y bueno, vemos también que el crecimiento de las importaciones, como comentaba, van creciendo moderadamente en los últimos años, en torno al 4% en Indonesia, y sí que vemos que en Malasia el crecimiento ha sido más acentuado, ¿no? En torno al 8% en cuanto a su valor de importaciones de media en los últimos 5 años. Luego, por seguir en detalle con las conservas y los zumos vegetales, vemos que, por ejemplo, en Indonesia, tomates enlatados y salsas de tomate y demás ha crecido bastante, en torno al 12%, así que creemos que es un producto que puede ser importante. Y aparte, España es un gran exportador mundial, pero prácticamente no lo vemos en las partidas de importación a Indonesia. Así que siendo el tercer mayor exportador, pues sí que creemos que para temas de tomates enlatados y salsas de tomate sí que creemos que es una oportunidad. Hay una gran presencia además italiana y bueno, creo que España puede competir en precios, insisto, ahora con la devaluación de la rupia, creo que sería interesante poder abordarlo. Luego también hortalizas y conservas sin vinagre, no encurtidos. Vemos que España tiene un puesto también importante, crecimiento también importante de las importaciones y luego pues Andalucía es un player importante a nivel mundial. Así que vemos que también hay oportunidades. Y luego también en zumos de frutas y vegetales, también vemos que ha crecido también bastante, están aumentando las importaciones al 12%. En el pasado también nos llegado algunos importadores, nos han preguntado por estos productos y España también es un gran exportador, pero prácticamente no exporta nada a Indonesia. Entonces sí que creemos que aquí hay una oportunidad importante. Luego, en cuanto a Malasia, vemos también un aumento en el consumo de las hortalizas en vinagres y encurtidos. Eh, y sobre todo las exportaciones españolas han ido aumentando muchísimo desde el año 2021. Entonces crece el mercado, crecen las exportaciones españolas, creemos que todavía hay oportunidad de aumentar un poquito esa cuota, aunque vemos que ya España tiene una cuota importante y Andalucía también. Luego, los tomates enlatados, pues también vemos que hay una oportunidad.
Aquí ya España sí que ya está exportando a Malasia, pero bueno, siguen aumentando las importaciones y creemos que hay espacio para más exportadores. Y luego las mermeladas también, vemos que ha crecido bastante y bueno, también creemos que ahí puede ser una oportunidad. España es un gran exportador mundial de mermeladas, pero prácticamente no tiene presencia en el mercado. Así que bueno, creemos que ahí todavía tenemos deberes por hacer y que se pueden crecer la presencia andaluza en Malasia para estos productos. Luego, como comenté, carnes, lácteos y pescados, realmente es una oportunidad en sí, pero aquí nos encontramos de frente con las barreras regulatorias, realmente las aprobaciones en Indonesia, que es el mercado que yo personalmente conozco mejor, es muy complicado obtener esas certificaciones, pero bueno, hay varios mataderos hay 2 mataderos de vacuno ya aprobados. Hace un par de años se aprobaron varios de porcino, que obviamente no está relacionado porque no pueden ser productos halal, pero lo comento como que es posible la apertura porque se aprobaron varios mataderos de porcino el año pasado, hace 2 años, y entonces, bueno, es posible, llevó muchos años, pero es posible. Y también hay alguna empresa de lácteos también aprobada. Y luego, bueno, también en Malasia, bueno, luego también tener en cuenta que tanto la carne como los lácteos sí o sí tienen que estar certificados halal y los centros de procesamiento tienen que estar certificados halal para poder exportarse. Aquí es 100% obligatorio. Y luego también en Malasia la certificación halal también es obligado cumplimiento. Lo que sin embargo, pues no hay carne autorizada, no hay mataderos de España autorizados. Y bueno, esto es algo que ojalá se pueda cambiar. Eso, si alguien está interesado, pues se puede procesar a través de Magrama y hace la solicitud a Magrama y que luego Magrama pues haga su trabajo en sus relaciones con estos países, ¿no? Y que ellos presenten ya la solicitud a los ministerios pertinentes de estos países. Malasia importa, los volúmenes de importación de carne, de pescados y de lácteos son muy importantes, están en aumento y bueno, creemos que realmente hay oportunidad. Por último, el turismo halal es algo que en España en general no se está teniendo mucho en cuenta y lo queríamos resaltar, sobre todo porque realmente creemos que Andalucía es un destino muy bueno y muy interesante, ya que tiene un enorme patrimonio histórico islámico y sí que hay un porcentaje, un grupo ¿no? Un nicho dentro de las poblaciones que sí que viajan. Sobre todo hay gente que tiene rentas muy altas que viajan habitualmente a Europa y para ellos es importante que a la hora de viajar pues que puedan ir con viajes donde la alimentación halal esté garantizada y demás. Y bueno, y tanto Malasia como Indonesia son respectivamente el número 1 y 2 en el Global Muslim Travel Index, o sea que realmente son mercados muy interesantes para el turismo, halal y eso, y Andalucía con el patrimonio que hay, pues oye, es una oportunidad que creo que se debería trabajar y que se debería de intentar aprovechar. Por último, para las empresas que finalmente o que quieran abordar estos mercados, me gustaría darle ¿no? unas ideas de cómo funciona la cultura a la hora de hacer negocios en Indonesia y en Malasia. Al final son mercados asiáticos y la forma en la cual los empresarios interactúan y cómo se llevan las relaciones personales, hay ciertas diferencias y bueno, creemos que es importante resaltarlas. ¿Por qué? Lo primero es porque es un mercado muy relacional y entonces la presencialidad es muy importante a la hora de hacer negocios y también es muy importante que hay que generar una relación de confianza, una cercanía antes de cerrar negocios. En Europa somos mucho más transaccionales y en Asia son muy relacionales. Entonces, aunque el producto, hay veces que esa amistad, esa cercanía marca la diferencia y aunque venga mejor un productor mejor, más competitivo o con un producto mejor, si el otro proveedor tiene una relación cercana puede ganar
solo por eso, porque para ellos la confianza a la hora de hacer negocios es muy importante. Luego, el idioma en Malasia, el inglés se habla por gran parte, o sea, una parte importante de la población, no su totalidad, pero bueno, se utiliza un poco más porque fue colonia británica. Sin embargo, en Indonesia pues no hay tanta afluencia en el inglés, ¿no? A la hora de hablar inglés. Lo que normalmente las empresas que importan, que trabajan con el exterior, suelen tener empleados que sí que hablen el inglés, y luego, bueno, siempre es importante pues confirmar el idioma, ¿no? Luego, a la hora de viajar, la jerarquía en estos países es muy importante. Entonces, a la hora de presentar, siempre se tiene que presentar primero a la que tenga mayor edad o mayor rango, no usar el nombre de pila, y luego también, claro, son muy jerárquicos. Normalmente el dueño va a hablar con el dueño. Si no viene el dueño, pues a lo mejor el dueño habla con un director, pero si no va a ser difícil, ¿no? Y entonces, pues a la hora de viajar, pues que la persona tenga el mayor rango posible, o por lo menos simular que tiene un rango alto. Si no, no va a ser posible llegar a los rangos altos de la empresa potencial cliente, y va a ser difícil, porque luego también las empresas asiáticas, sobre todo en Malasia e Indonesia, la toma de decisiones está muy centralizada en los puestos altos de la dirección. Incluso los propios dueños son los que toman las decisiones importantes, como incorporar nuevos productos, etcétera. Entonces, claro, si no tenemos el rango para llegar a ese nivel alto de la empresa, va a ser complicado que vuestra oferta o vuestra propuesta llegue a los niveles en los que sí que tienen poder de decisión. Luego, tener en cuenta que en ambos países el decir la palabra no abiertamente el no en sí es de mala educación. En ciertos contextos pues no está bien utilizar la palabra no. Entonces hay que tener en cuenta, no vamos a intentar evitar el no. Siempre se puede decir, oye, lo vamos a intentar, no sé si es posible, vamos a estudiarlo, haremos lo mejor posible, pero intentar evitar decir la palabra no. Entonces, claro, tener en cuenta que como muchas veces no van a utilizar el no, entonces el sí no equivale a una confirmación definitiva, no es un sí como lo podemos entender en España. Entonces, tener eso en cuenta. Las tarjetas de visitas todavía son importantes, todavía se utilizan en estos países. Hay que darlas siempre con ambas manos, y cuando recibimos la tarjeta, pues está bien siempre leerla en voz alta tras recibirla. Y luego, normalmente es la mujer quien toma la iniciativa en el saludo. Hay que esperar, y si no lo hace, pues con un gesto de cabeza o mano en el pecho, a veces es una alternativa a la hora del saludo, ¿no? Y es más respetuoso a veces en un momento dado, cuando no conocemos a la persona, con un apretón de manos. Y nada, eso sería todo por mi parte. Espero que haya sido de utilidad, y bueno, le doy paso a Lola y a mi compañero Mohamed. Muchísimas gracias, Marc. La verdad que ha sido un repaso bastante detallado de ambos mercados y de las oportunidades que nuestras empresas pueden encontrar tanto en Indonesia como en Malasia. Comentarles a los asistentes que tenemos habilitado, la plataforma tiene habilitada un chat en el que pueden ir escribiendo sus preguntas, las preguntas que vayan teniendo de cada una de las partes de esta presentación, y una vez que finalicemos todas las ponencias, daremos paso al turno de ruegos y preguntas, en el que yo misma seré la que podré ir haciendo las consultas, o incluso si podemos, que no siempre la plataforma lo permite, pues le habilitaremos el micrófono para que la empresa que tenga esa duda pueda comentarla con nuestros ponentes. Y bueno, como ya dijimos en el comienzo de la jornada, en el día de hoy contamos con una estupenda colaboración, que es la participación del Instituto Halal, quien obviamente tiene todos los detalles y toda la información y toda la experiencia en la certificación Halal en estos dos países.
y en el día de hoy el señor Mohamed Escudero, director de certificación halal, será quien comparta con todos vosotros pues las últimas novedades, que además sabemos que todo esto se está moviendo mucho últimamente y tienen novedades que haceros llegar, y por eso hemos creído que era de gran importancia que colaboraran en el día de hoy con nosotros. Mohamed, muchísimas gracias y te cedemos la palabra. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Andalucía Trade la invitación para participar en esta jornada dedicada a dos de los mercados más importantes del mundo, Malasia e Indonesia. El compañero Marc ha hecho un buen repaso contextualizando geográficamente y geopolíticamente la posición de Malasia e Indonesia en el sudeste asiático. Y creo que ha sido muy útil para ahora pasar a dar algunas pinceladas sobre la realidad del mercado halal en estos dos países, algunos de los requisitos técnicos y particularidades que caracterizan a este mercado. Hay que decir que cuando hablamos de halal solemos pensar únicamente en una certificación religiosa. Sin embargo, para las empresas exportadoras es importante entender que el hecho halal, pues al fin y al cabo, es un modo de vida y comprende diferentes aspectos de la vida de los musulmanes y, por tanto, pues a aquellos países donde hay poblaciones importantes o donde hay una cultura islámica, pues esta exigencia pues se convierte en una realidad efectiva, ¿no? Y al fin y al cabo, pues la certificación halal como tal, pues se convierte en un requisito como otro tipo de certificaciones o requisitos sanitarios, autorizaciones que puedan exigir los países para poder superar, digamos, las aduanas, ¿no?, a la hora de exportar sus productos a estos mercados, ¿no? Entonces es importante comprender la dimensión que cobra el concepto halal en algunos de estos países, especialmente, pues, como estamos tratando hoy, Malasia e Indonesia. Además, que hay que comentar que normalmente hay una tendencia a pensar que Malasia e Indonesia son dos países del mismo entorno y que tienen una misma realidad jurídica, económica, pero en el fondo tienen cada uno, pues, sus diferencias, aunque comparten los principios religiosos del Islam y la principal escuela de pensamiento islámico, que es la escuela Shafi'i, la escuela moderada, pero que define algunos de los aspectos religiosos, sí que son compartidos. Hay que entender también, pues, que en el ámbito regulatorio, técnico y administrativo, pues esas diferencias pueden suponer pues, enfoques distintos a la hora de exportar los productos, ya sean del tipo que sean, ¿no? Entonces, mi objetivo en esta jornada de hoy es explicar algunas de estas diferencias para que las empresas puedan planificar correctamente su estrategia de exportación de productos halal. Si bien, bueno, antes comentar brevemente que yo represento al Instituto Halal, que es la entidad que certifica bajo el sello de garantía halal de Junta Islámica los productos y servicios aptos para el consumo de la población musulmana, tanto para este tipo de mercado de poblaciones de mayoría musulmana, como allá donde hay nichos de mercado donde se demandan este tipo de productos. Actualmente, pues, el Instituto Halal cuenta con más de 25 años de experiencia, con más de 600 empresas certificadas, especialmente en España, y bueno, donde también tenemos oficinas en Portugal y México, y donde también desarrollamos una cierta actividad de certificación halal, aunque obviamente nuestro principal mercado y nuestro enfoque principal es España, ¿no?, donde ya, pues, llevamos una trayectoria importante. Por lo tanto, no, como entidad no somos un simple organismo, somos una entidad que acompaña a las empresas en su proceso de exportación halal a los países de mayoría musulmana y especialmente, pues, los del sudeste asiático, donde hay regulaciones y requerimientos específicos, ¿no? Antes de adentrarnos en todo en lo que es cada país en sí mismo, habría que comentar que, bueno, pues Indonesia y Malasia se sitúan digamos, en el contexto de la ASEAN, que son los países del entorno del sudeste asiático y que comprenden esta asociación de países
donde hay, digamos, ya en desarrollo o ya en marcha regulaciones halal importantes, ¿no? Especialmente están los países donde hay una regulación halal más madura, como en Malasia, Indonesia, Singapur, que pues, son objeto de nuestro webinar hoy, y donde pues, el hecho halal forma parte ya de la política pública. Es una cuestión, no es una cuestión únicamente comercial, sino que forma parte del sistema regulatorio nacional, y por tanto esto le da una dimensión más importante y exige por parte de las empresas pues, tomarse muy en serio las exigencias tanto regulatorias como todo lo que acompaña a nivel normativo. Luego también hay países dentro del entorno de la ASEAN, como son Vietnam, Filipinas, Tailandia, que también responden a esta demanda del mercado halal y que representan ciertas oportunidades comerciales, tanto en el turismo como en el comercio, pero sí que están también empezando a dar pasos de implantar organismos o normativas o decretos que determinan y que regulan digamos, la exportación de productos halal, ¿no? En este sentido, pues es importante tener en cuenta esta realidad. Ya si nos metemos de lleno en lo que es Malasia y la importancia de este país, pues podríamos decir que Malasia es probablemente el sistema, comprende e integra uno de los sistemas halal más consolidados y prestigiosos del mundo, hasta cierto punto también de los más rigurosos, y muchas autoridades halal toman como referencia el modelo desarrollado por Jakim. ¿Quién manda en Malasia? Pues en el ámbito halal, Jakim. Jakim es la autoridad competente, es el Departamento de Asuntos Islámicos de Malasia y la autoridad religiosa, y es la que, digamos, vigila y controla todo lo relativo a la exportación de productos tanto alimentarios como de otro tipo que entran en el mercado. Por supuesto, todo dentro del contexto del mercado, donde también hay otros actores de importancia que hay que tener en cuenta, ¿no? El DVS, por ejemplo, que es, digamos, la autoridad en materia de seguridad alimentaria en Malasia. En este sentido, pues Jakim reconoce al Instituto Halal como organismo de certificación, lo que habilita que nuestra certificación sirva de pasaporte para acceder a este mercado. Esto sí es importante teniendo en cuenta que hay ciertas exigencias y requisitos que se deben cumplir. En este sentido, la filosofía del sistema malasio no busca solamente garantizar la integridad halal de toda la cadena, sino que se enfoca en todo el proceso, digamos, de fabricación, de producción, toda la cadena, ¿no? Desde el que es el almacenamiento, el transporte, la distribución. Esto es importante, ¿no? En Malasia hay una normativa específica que está desarrollada por Jakim y que afecta tanto a productos alimentarios y bebidas como a productos cosméticos. Incluso hay ya estándares halal para lo que son los productos de farmacéuticos. Esto da también una idea de el grado de implantación que tiene en Malasia esta certificación, ¿no? Particularmente nosotros nos referimos en nuestros procesos de certificación a las normativas MS, que son desarrolladas por Malaysian Standards y que es la entidad encargada, digamos, de desarrollar mediante comités técnicos pues llevar esta realidad halal a normas o reglamentos específicos, estándares, que son, digamos, más fácilmente aplicables por las industrias, ¿no? Desde un punto de vista técnico, ¿no? Entonces, la MS 1500, como estáis viendo aquí, o el Malaysian Protocol for the Halal Meat and Poultry Productions, así como la MS 2634, Halal Cosmetics, son estándares donde podemos referirnos para conocer los requisitos específicos que Malasia establece para este tipo de productos, que son, digamos, del interés de las empresas andaluzas a la hora de exportar a Malasia, ¿no? Es decir, según la tipología de producto que vamos a desarrollar, pues tendremos que referirnos a una norma u otra
aparte también de todo lo que es el contexto regulatorio, que también hay que conocerlo, es decir, desde el punto de vista sanitario. En Malasia es importante, por ejemplo, para industrias cárnicas y derivados o para industrias lácteas, hay que tener una autorización específica por cada planta, que esto se concede no solamente por parte de Yakin como organismo religioso para lo que es el aspecto halal, sino que también es necesario cumplir con los requisitos del DVS, que es la que concede el permiso sanitario o la autorización sanitaria para exportar ese tipo de productos a Malasia. Entonces, es importante tener en cuenta esos aspectos normativos y técnicos para que el proceso, digamos, de exportación sea favorable y exitoso, ¿no? Aquí merece la pena detenerse en cuanto a la certificación halal para Malasia, que no solamente consiste, como hemos dicho, en demostrar la conformidad del producto, sino también en garantizar pues, toda la trazabilidad, la segregación en la producción halal en las industrias, es decir, la ausencia de contaminaciones cruzadas, un control documental, es decir, tener procedimientos implantados que demuestren que la empresa cumple estos requisitos. Para ello, pues nosotros hacemos siempre referencia también a digamos, la dimensión de la certificación halal. Es, en esencia, es como una certificación técnica con la características religiosas de esta certificación, pero el procedimiento de implantación es similar a otras normativas de calidad, como puede ser la ISO 22000 o la BRC o la IFS, que esto le puede ayudar a las empresas a, digamos, comprender mejor los procedimientos y la operativa y la mecánica, digamos, de la certificación. Hay que comentar que también, pues, Malasia está avanzando también hacia una mayor digitalización e implantación de lo que es el proceso halal y el control, digamos, de las entidades de certificación y de las empresas que exportan sus productos allí bajo esta certificación o la certificación halal de organismos extranjeros, y para ello pues han implantado lo que es el MyHub, que es una plataforma digital en la cual las entidades de certificación habilitadas por Yakin y que estén en su listado, pues tienen que registrar tanto las empresas como los productos, aparte de todos los aspectos de su organización, para demostrar el cumplimiento y mantener, digamos, ese estatus como entidad reconocida. Esto por el caso de Malasia. En el caso de Indonesia, pues comentar que también el Instituto Halal lleva un recorrido importante para obtener el reconocimiento y la acreditación de las autoridades competentes. Es decir, hay que comentar que, bueno, pues Indonesia tiene la mayor población musulmana, como ya se ha hecho mención previamente, lo que hace de este país un país muy, digamos, destacado y, digamos, el que está liderando actualmente junto con Malasia, pues la industria halal a nivel internacional. La demanda de productos halal es muy alta, aunque hay que tener en cuenta el desarrollo normativo, regulatorio que está llevando a cabo este país, ¿no? Están pasando una fase de transición de cambio institucional en lo que respecta a la certificación halal, ¿no? En ese sentido, pues ya lo hemos visto, ¿no? Hay empresas que ya venían exportando a Indonesia desde hace muchos años, pero ha habido una transición de lo que es la autoridad competente, que era la que otorgaba digamos, las autorizaciones para exportar sus productos halal a Indonesia, y actualmente, pues, desde hace unos años atrás se viene desarrollando una ley, lo que es, digamos, la ley 33 de 2014, la ley de garantía de productos halal, y esta normativa, digamos, este reglamento con rango de ley, pues se ha venido implantando a lo largo de esta última década, con un gran impacto, digamos, en lo que es todo el modelo de exportación halal a Indonesia.
Es decir, esta norma crea lo que es el marco legal y establece lo que es la futura obligación de la certificación halal, que si no hay ningún cambio, de acuerdo al reglamento gubernamental 42 de 2024, que se publicó el mismo día en que venció el plazo de octubre del 2024, y en el cual pues, se establece que a partir de octubre del 2026 entrará en vigor la obligatoriedad de la certificación halal para exportar a Indonesia. Esto tiene un impacto importante para las empresas que quieren exportar al mercado indonesio, ya que se ven en la obligación en una carrera contrarreloj para implantar los requisitos de la certificación o certificarse para poder exportar sus productos a este destino, con todas las particularidades que conllevan. Es decir, en el 2021 se estableció lo que es el decreto de 57 del 2021, que define los criterios del sistema de garantía halal de productos halal, es GPH. Importante tenerlo en cuenta, ya que este sistema o este procedimiento, protocolo, debe ser implantado por toda empresa que quiera exportar sus productos a Indonesia en su mecánica, en su operativa de trabajo diario, y adaptarlo a su actividad productiva. Entonces, para las empresas que vayan a exportar a Indonesia tienen que tener en cuenta esta realidad jurídica, normativa, regulatoria, para poder, digamos, tener éxito en sus acciones comerciales, ¿no? Importante también tener en cuenta que dentro de todo esto, de esta normativa, reglamentación, de decretos que integran el modelo, la infraestructura jurídica halal de Indonesia, pues hay decretos que definen qué productos y qué productos necesitan tener la certificación halal y cuáles no, en qué categoría de productos será obligatorio el certificado halal a partir de octubre y en cuáles no. Entonces, es importante también tener en cuenta que hay algún decreto que define qué productos no requieren la certificación halal. También hay ciertos materiales de bajo riesgo que en determinados casos pues, pueden estar exentos, digamos, de esta certificación. Pero sí es importante tener en cuenta pues, que prácticamente todo lo que son alimentos y bebidas se van a ver afectados por estos decretos y estas normativas a partir de octubre del 2026. Comidas y bebidas, cosméticos y higiene personal, medicamentos, productos químicos, productos biológicos, productos farmacéuticos, todo este tipo de productos se ven afectados por este decreto, por esta ley, y es importante pues tenerlos en cuenta. En los casos en los que haya dudas sobre si alguno de estos productos forman parte o no, o están dentro de esta normativa, pues se puede consultar lo que es el decreto 748, donde también vienen especificados por categorías y una clasificación más exhaustiva de los tipos de productos y si requieren o no de esta certificación. Es importante adaptarse cuanto antes a esta exigencia, porque de acuerdo a la propia legislación indonesia, pues el no cumplir con estos requisitos de la certificación halal en los plazos establecidos podría dar lugar pues, a sanciones administrativas, revocación de certificados, rechazos en aduana, con la consecuente, digamos, perjuicio económico que esto puede suponer a la hora de la certificación, ¿no? El proceso de certificación para Indonesia, pues nosotros lo definimos en 5 pasos, muy grosso modo, donde pues, lo primero es identificar la categoría del producto. Segundo, seleccionar una entidad de certificación halal que esté reconocida y acreditada para ese alcance, porque el BPJPH no solamente establece un procedimiento de acreditación de organismos de certificación halal en el extranjero, sino que también lo hace en base a categorías. Es decir, puede ser que la entidad en cuestión esté reconocida para una categoría, pero no para otra. Nosotros, afortunadamente, estamos prácticamente acreditados para todas las categorías, o las principales, no podemos decir todas, porque hay todo un amplio elenco de categorías, pero sí, bueno, pues las principales, lo que son productos cárnicos derivados, alimentos, bebidas, cosméticos, todo este tipo de productos químicos están
bajo el alcance de nuestra acreditación, con lo cual pues, podemos dar ese servicio a las empresas andaluzas que quieran exportar sus productos a Indonesia, ¿no? Importante en esos pasos del proceso de implantación y adaptación a la certificación halal para Indonesia, el preparar como hemos dicho, un sistema de garantía halal de producto, el SGPH, que esto, aunque para las empresas puede sonar un poco así raro, es básicamente adaptar y establecer un procedimiento general que abarque pues, todo lo que es el compromiso de la empresa, su política halal, la formación y definir procedimientos para todos los aspectos de la organización. Es decir, lo que es la trazabilidad, lo que es el aprovisionamiento de materias primas y proveedores, lo que es la composición de los productos, la formulación, y establecer todo un sistema integral que al fin y al cabo es como un protocolo halal, pero sí que es importante de alguna manera referenciarlo así dentro del propio sistema de la empresa para que se pueda demostrar también, digamos, el cumplimiento con la terminología establecida por el BPJPH. Un aspecto importante también es el registro en sí halal, que es, digamos, la plataforma digital o la ventana de interacción entre el BPJPH y todos los actores que operan en el mercado halal, tanto entidades de certificación como los productores, fabricantes en el extranjero, así como los importadores en Indonesia, tienen que realizar todo un protocolo, un proceso de adaptación para poder registrar los productos en la plataforma correspondiente y garantizar, digamos, que esos productos han sido evaluados y que han pasado un proceso de certificación fehacientemente, y para ello, pues, otro de los aspectos importantes que han establecido el BPJPH es la obligatoriedad de identificar el producto halal con un logotipo nacional que podéis ver aquí en pantalla, y que siempre tiene que ir acompañado de un número de registro. Para ello, pues previamente la empresa ha tenido que superar el proceso de certificación, contar con un certificado halal acorde a las normativas de Indonesia, SNI, SGPH, todo esto, y una vez con todo ello y por mediación de un importador o de un representante legal en Indonesia, registrar el producto en la plataforma SIHalal. Todo ese proceso dará lugar a que se le otorgue un número de registro o autorización que irá acompañado de ese logotipo y que se tiene que aplicar sobre el producto. Algunas de las dudas que suele surgir es si esto se tiene que aplicar sobre todos los productos o si el etiquetado solamente para productos destinados a consumidor final, retail. Esto pues hay que ver un poco las características del producto, si es a granel, si no es a granel, si va destinado a consumidor, si son productos que van a otras industrias y que solamente se van a procesar en Indonesia dentro de otros procesos de fabricación, pues en estos casos podrían estar exentos del etiquetado. Pero esto hay que verlo en más detalle con la autoridad competente y al fin y al cabo, antes de exportar el producto, pues clarificar esto. También tener en cuenta que a la hora de adentrarse en el mercado indonesio, no solamente hay que cumplir con el sistema halal, sino que también hay que hacerlo cumplir con las exigencias sanitarias del país, que en este caso pues está el BPOM, que es la autoridad responsable del control de alimentos y medicamentos y que requiere también registrar los productos a través de sus plataformas correspondientes, ¿no? Y especialmente los productos cosméticos, que también se ven afectados por esta normativa. En fin, para no extenderme demasiado, es decir, como ya bien es sabido, el proceso de adaptación a estos mercados pues implica esa obtención del certificado halal, para lo cual pues la empresa interesada tiene que identificar, como hemos dicho, esa certificadora halal, implantar la normativa, para ello pues conocer, estar formado, preparado de forma, digamos, integral, e implantar esos procedimientos teniendo en cuenta tanto la normativa halal propia de la entidad certificadora, sus requisitos
sus términos y condiciones, pero también pues, los requisitos del país de destino. Si en el caso de Malasia, pues hemos dicho las normas MS, en el caso de Indonesia, las normas SNI y SGPH, y con todo ello, pues avanzar en el proceso de certificación halal, que como cualquier empresa ya conoce pues los pasos a seguir, los procedimientos que tienen que adoptar y cómo deben mantener esta certificación que si se obtiene debidamente para aquellos productos que se van a exportar, pues puede ser un éxito a la hora de adentrarse en estos mercados. Por lo demás, pues no voy a extenderme más. Si hay cualquier duda a lo largo de la jornada, pues aquí estamos para responderla. Muchas gracias por vuestro tiempo y aquí seguimos. Muchísimas gracias, Mohamed, por tu ponencia, por esta extensa y muy interesante explicación un poco sobre la obtención del certificado y cómo vosotros podéis colaborar con nuestras empresas en esa obtención del certificado, que siempre tener a una empresa de aquí es muchísimo más amable y facilita mucho las cosas, sobre todo en el tema de la comunicación, ¿no? Hablando como hablamos de mercado que tiene un idioma distinto, aunque es cierto, como ha dicho Marc, Malasia sí que es un mercado en el que se habla ampliamente inglés, pero es verdad que en el caso de Indonesia pues es más difícil, y tener una empresa, una certificadora aquí, una empresa que ayude con la certificación, pues es desde luego un punto a favor de las empresas andaluzas. Daros las gracias de nuevo por vuestra participación, y a los asistentes, bueno, volver a comentar que tenemos un chat habilitado para cualquier pregunta que haya podido surgir durante las dos presentaciones, o simplemente si queréis levantar la mano para participar. Intentamos a ver si la plataforma nos posibilita el poder daros voz para que vosotros mismos hagáis las consultas. Mientras tanto, que os animáis, que siempre al principio cuesta un poco comentar, me gustaría comentar un tema también importante. Andalucía Trade, pues siguiendo un poco el hilo de esta cuestión de la certificación halal, que será obligatoria para todos los productos para los mercados de Indonesia y Malasia a partir de octubre. Además de este seminario y de algunas acciones anteriores que hemos realizado, pues vamos a convocar la participación de las empresas andaluzas a 2 misiones que estarán centradas en productos agroalimentarios halal para el mes de septiembre, la última semana. Queremos hacerlas coincidir, lo hemos hecho de esta manera y en esta fecha, con la Feria Mijas, que es la principal feria de productos halal, que tendrá lugar en Malasia, en Kuala Lumpur, a partir del 23 de septiembre. Por lo tanto, desde Andalucía Trade vamos a convocar 2 misiones comerciales directas a Indonesia y Malasia. Primero se hará la misión en Indonesia y seguidamente en Malasia, para poder continuar con la visita prospectiva a la Feria Mijas. La intención es de reunir un quórum de empresas que ya posean certificados halal para poder hacer un showroom en ambos mercados e invitar a importadores y distribuidores de productos agroalimentarios para que puedan conocer la oferta andaluza y que cuenten ya con ese certificado, con lo cual pues digamos que todo sea mucho más sencillo a la hora de poder iniciar una relación comercial. ¿De acuerdo? Con lo cual tenemos previsto seguramente para la semana próxima abrir esas convocatorias a las empresas y se las haremos llegar, y si alguno de ustedes estaría interesado en participar, pues rogamos que nos lo comuniquéis lo antes posible para que podamos estar pendientes y que os llegue la información
y empezar a trabajar cuanto antes en este tema. ¿De acuerdo? Bueno, pues creo que tenemos alguna pregunta ya en el chat. Victoria Domínguez nos dice: buenas tardes, me surgen algunas cuestiones con respecto a la certificación halal para Indonesia. ¿Se requiere de un supervisor halal en planta para poder exportar el producto a Indonesia? Y respecto al número de registro para el logo de Indonesia, ¿qué sería un número de registro, como en el caso del logo de certificado halal estándar, por empresa o por producto? Mohamed, creo que Sí. mejor que tú. Ya, sí. En efecto, cuando he mencionado la implantación de un sistema de garantía halal de producto, es GPH, que está definido por el decreto 57 del 2021 y luego actualizado por el decreto del BPJPH, el número 20 del 2023, digamos que comprende y recoge los requisitos de la certificación halal y de la implantación, digamos, del sistema de garantía halal de producto, como la empresa debe implantarlo o integrarlo en su sistema, y para ello pues define todos los requisitos y demás. Entre ellos está el del supervisor halal, que tanto dolor de cabeza está generando entre las empresas, según hemos podido observar en estos últimos meses. Y digamos que esa figura es digamos, un requisito que viene establecido por el BPJPH como un requerimiento obligatorio, digamos, también dentro de ese proceso de registro en sí halal. Entonces, la figura del supervisor halal es obligatoria, es decir, contar con esa figura. Por lo menos la empresa tiene que tener designado un supervisor y formado. Ese supervisor pues tiene la figura de ese supervisor debe ejercer una serie de funciones dentro de la empresa y de algún modo es contemplado como el interlocutor técnico ante la autoridad halal y también cumpliendo con las siguientes funciones, que es supervisar el cumplimiento diario de los requisitos halal, garantizar que únicamente se utilizan materias primas previamente aprobadas, controlar cualquier cambio de formulación, proveedor o proceso productivo y coordinar la formación del personal en materia halal, además de mantener actualizada la documentación del sistema de garantía halal de productos SGPH y preparar a la empresa para las auditorías de seguimiento y renovación de la certificación. Es importante destacar que el supervisor halal no constituye una figura meramente administrativa, sino que se considera que es el responsable de asegurar el funcionamiento efectivo del sistema dentro de la organización. Por lo tanto, desde el instituto nosotros orientamos a la empresa en la designación del supervisor halal, pero, por supuesto, nosotros no podemos decidir las particularidades de Indonesia respecto al supervisor, especialmente el aspecto de que el supervisor halal tiene que ser musulmán, que es un requisito que viene establecido por la propia autoridad religiosa de Indonesia, el BPJPH, y por tanto, pues ahí entendemos que puede generar una cierta sensibilidad en las industrias, pues porque pues, preparar al personal, formarlo técnicamente, conocer los requisitos, la normativa, todo eso es accesible a cualquier persona con cierta formación técnica o académica en materia de seguridad alimentaria, tecnología de los alimentos, biología o química o lo que sea, ¿no? Pero entendemos que, claro, el aspecto religioso pues, es más sensible, especialmente aquí en Europa, y por tanto, pues sí que pues hay que, digamos, actuar con cierta prudencia por parte de las empresas, pero sí que hay que contemplar esta figura. Ahora bien, ¿cómo se gestiona? Pues nosotros nos consta que en Indonesia se está trabajando, digamos, en este aspecto o se está aceptando, es decir, colaborar con organismos indonesios, por ejemplo, para, aunque se forme personal propio de la empresa en la normativa de Indonesia, pero sí que colaborar con el importador o con organismos de consultoría o de gestión en Indonesia que proporcionan un supervisor halal formado, preparado en Indonesia con estas características y que se identifica como el supervisor halal de la empresa, pero no está en el día a día de la empresa, es decir, es más mediante un mecanismo de colaboración o cooperación o de apoyo técnico
que se hace, pero desde Indonesia, ¿no? Siempre y cuando la empresa tenga implantado ese SGPH y tenga el personal formado dentro de la planta, trabajando, digamos, en colaboración con un supervisor halal autorizado en Indonesia. Eso en el caso de que la empresa no tenga un supervisor halal identificado dentro de planta que pueda desarrollar plenamente esas funciones, ¿no? Porque pues, entendemos que para ciertas empresas pues, puede ser un reto, mientras que para otras pues a lo mejor ya tienen la facilidad de tener un supervisor que tenga esa preparación previa. Entonces ahí un poco un reto. Luego el tema de la certificación halal de producto. ¿Cuál ha sido la otra consulta? Te comento, dice que respecto al número de registro para el logo de Indonesia, ¿sería un número de registro por empresa o por producto? En el caso de Indonesia. En principio, el número de lo que es el logotipo halal deberá acompañar un número de registro de la empresa. Entonces, ese número de registro acompañará a cualquier producto que la empresa comercialice bajo el amparo del certificado que está registrado y los productos que están registrados. Tienen que ser productos que están registrados. Si la empresa fabrica o procesa 50 productos y esos 50 productos están registrados en sí halal y autorizados y ya aprobados por el BPJPH y otorgado ese certificado, donde están esos productos, pues entonces la empresa podrá comercializar todos esos productos utilizando esa etiqueta con el número de registro asignado. No tiene que cambiar por cada producto. La misma empresa, en la línea con esta consulta sobre Indonesia, pregunta respecto al logo de Malasia. ¿Se requiere un logo específico que deba de aparecer en el etiquetado del producto, como en el caso de Indonesia, o sería suficiente con el logo halal estándar emitido por el instituto? A ver, para Indonesia cabe la posibilidad de identificar el producto con el sello halal de Indonesia y el de la entidad certificadora propio. Se puede hacer solamente con el de Indonesia o con ambos. Es decir, los decretos de Indonesia contemplan estas dos opciones. En el caso de Malasia es un poco distinto porque Malasia no... el procedimiento de acreditación o reconocimiento por parte de Jakim Malasia no otorga a la entidad certificadora el derecho de uso del logotipo o el derecho de conceder el uso del logotipo de Malasia sobre los productos. Esto es exclusiva prerrogativa de la autoridad competente Jakim, que también actúa como organismo de certificación en Malasia. O incluso puede certificar a empresas en el extranjero, aunque no es lo común, pero para hacer uso de ese logo, eso no hay un procedimiento en el cual una vez obtenido el certificado, la empresa puede usarlo por mediación de la entidad certificadora. En este caso solamente podría utilizar nuestro sello, que es válido para Malasia. Es decir, el sello si está en el listado de Jakim, de entidades reconocidas, ese sello es apto para la identificación de los productos. En el caso de que la empresa estuviera interesada, por lo que sea, en utilizar el sello de Jakim, para eso tiene que hacer un proceso de certificación específico con Jakim, que para ello pues, tendría que dirigirse, hacer la solicitud por la vía correspondiente y comprobar pues, los requisitos que le exige específicamente a la hora de certificarse, digamos, de documentación a aportar y todo eso. Que en definitiva va a ser lo mismo que certificarse con el Instituto Halal, pero en este caso, pues dirigiéndose al organismo en cuestión. Aunque normalmente Jakim exige que cualquier empresa en el extranjero esté certificada por el organismo local, y como parte del protocolo de vigilancia y aseguramiento de la trazabilidad halal. Entonces, en este aspecto es importante tener en cuenta la diferencia entre Malasia e Indonesia. Es decir, en el caso de Indonesia, el procedimiento de certificación y de registro en sí halal habilita a la empresa para hacer un uso de la etiqueta obligatoria de Indonesia, y en el caso de Malasia sería un derecho que solamente otorga Jakim directamente a la entidad, a la empresa interesada. No hay un mecanismo en el cual se habilita a la empresa a utilizar el logo de Jakim con una certificación extranjera. Perfecto, pues muchísimas gracias.
La empresa Sierra Mágina nos dice: hola, nos interesa saber si hay buena acogida de productos cárnicos de ave, pollo y pavo, y si existen actualmente requisitos sanitarios más o menos exigentes en cuanto a enfermedades propias de aves con Malasia y con Indonesia. Yo creo que aquí quizás los dos podéis aportar, puesto que además Marc tiene también una extensa experiencia en temas cárnicas. Cualquiera de los dos, por favor. Vale, yo si quieres respondo al tema de las aves, porque sí que conozco el tema de las certificaciones en general para cárnicos, cómo está. En el caso de Indonesia, la exportación de aves, de carnes de aves, no está autorizada de ningún país, ni siquiera Brasil, que es una gran potencia a nivel mundial y que se me consta, porque conozco a gente que trabaja en la embajada, que han hecho mucho lobby para intentar probar las carnes de ave en Indonesia, ni siquiera ellos han podido. Porque hay una gran producción local, son muy competitivos produciendo carne de ave localmente y no se puede, y no hay ningún país autorizado para su exportación en Indonesia. Estamos hablando de carnes de aves tanto frescas como congeladas. Ya productos procesados y envasados, en función del porcentaje de carne de ave que lleve, se podían autorizar o no sin necesidad de que la carne tenga que venir de una o sea, de un centro de Organismo procesamiento autorizado. autorizado. Sí, exacto, no me salía. Eso para el caso de Indonesia. En el caso de Malasia, por lo que yo tengo entendido, no hay ningún, o sea, no hay un acuerdo entre las autoridades. O sea, España no está autorizada para su exportación, porque a la hora de autorizar un establecimiento, primero se tiene que hacer un acuerdo gobierno con gobierno, que eso se encarga Magrama con el ministerio correspondiente del país. En este caso suele ser el Ministerio de Agricultura. Tienen un departamento que se suele encargar de estas negociaciones. Entonces se tiene que iniciar siempre a través de Magrama. Que yo sepa, España no está autorizada. Ese sería el primer paso. Ya una vez esté el país autorizado, se podría solicitar. Pero insisto, estas solicitudes, y para más información se pueden trasladar a Magrama, que es el organismo competente de España para este tipo de autoridades. No sé si, Mohamed, si quieres añadir algo más sobre este tema. Pues bueno, lo que es para exportación de productos avícolas, es decir, hasta donde yo entendía, para exportar a Malasia se permitía la exportación de productos cárnicos y derivados, pero sí que es obligatorio que la empresa en cuestión esté autorizada. O sea, la planta. Esta autorización, para obtenerla, se obtiene a través del DVS, que es la autoridad sanitaria en Malasia, y que requiere también, en ese proceso interviene Yakin también. Es decir, Yakin realizaría también una autorización por planta, sobre todo lo que son cárnicos y derivados y productos de este tipo, ¿no? Entonces, para obtener esa autorización habría que realizar un procedimiento de solicitud, que para ello pues haya habilitado una solicitud oficial, y que se remite también a través de una plataforma digital. Esto implica o sea, primero, cumplir con el requisito sanitario, que entiendo que a nivel europeo y España, pues las empresas suelen estar a la altura, digamos, de las exigencias de Malasia, puesto que la seguridad alimentaria forma parte de nuestra cultura industrial en España y Andalucía, pero sí que el aspecto halal es el que puede también presentar ciertos retos, porque hay que cumplir con las exigencias de Yakin en materia, digamos, de producción halal, y en la cual pues exige, por ejemplo, que la planta o la línea de producción, aparte de ser pork free, libre de porcino y derivados, tiene que ser exclusiva para producción halal. Entonces, si la empresa está capacitada para destinar toda una línea de producción a la producción halal, y abastecerse de materias primas, especialmente lo que es carne y derivados de origen avícola, que cumpla con los requisitos de Malasia, pues en este caso quizás podría exportar a Malasia. Es decir, que viable es
pero entraña sus dificultades técnicas, sobre todo el abastecimiento de carne, puesto que Yaquín, por ejemplo, pues según su normativa, prácticamente el sacrificio halal de las aves se tiene que hacer de forma manual. Aunque permiten cierto aturdimiento de aves durante el sacrificio generalmente tiene que ser de forma manual. Y esto, pues, claro, en productos avícolas es difícil encontrar un abastecimiento. Aparte de que si el matadero tiene que estar autorizado también por Yaquín, pues es una cierta dificultad añadida, porque no solamente tiene que cumplir uno, sino que también el suministro, sobre todo de productos críticos como la carne y derivados, pues tiene que cumplir también. Un poco por continuar, puesto que en la empresa Sierra Mágina nos comentaba que querían saber si, por ejemplo, los requisitos de Arabia Saudita en cuanto a mataderos de aves serían equiparables a las exigencias de Malasia o Indonesia, y refiriéndose un poco a la certificación GSO 993. Sí, a ver, en ese aspecto, es decir, en el sentido de que la norma GSO 993 es bastante restrictiva, en el aspecto del sacrificio halal de las aves, porque no permite ningún tipo de aturdimiento y prácticamente si se hace sin aturdimiento tiene que ser sacrificio manual. Ese sacrificio cumpliría, digamos, a priori con los requisitos de Malasia, ¿no? En cuanto a proceso, obviamente los matarifes tienen que ser musulmanes y todo eso, que bueno, pues más o menos va en línea con lo que establece la norma 993 de los países del Golfo y en concreto Arabia Saudí, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta que hay que documentar los requisitos con la normativa Malasia y, como hemos dicho, que los mataderos estén autorizados por el DVS. Perfecto, pues muchísimas En, gracias. en el caso de Indonesia, simplemente pues añadir lo que comenté, porque también se mencionaba Indonesia, la primera requisito legal es la aprobación de los sistemas veterinarios, el acuerdo gobierno con gobierno del Ministerio de Agricultura indonesio con el español, y eso pues no está, España no está aprobada, entonces ahí ya pues descartamos y no está aprobado ningún país está exportando carne de ave a Indonesia. Entonces, bueno, es prácticamente imposible poder conseguir la autorización. Legalmente se puede, no hay ninguna ley o ninguna regulación que lo impida, pero en la práctica pues no hay interés y hay un fuerte lobby y no se está dando ninguna autorización. Perfecto, muchas gracias a los dos. Por continuar con las preguntas, que tenemos varias, Grecia Aguirre, de la empresa MAFA, que bueno, ya es conocida, bastante conocida por nuestra antena en Indonesia. Grecia nos dice lo siguiente: buenas tardes, ¿recomendarían poder obtener primero la certificación a través de uno de los organismos reconocidos en España y luego utilizar este en Malasia y en otros países de la región? Te la dejo a Mohamed, yo creo esta pregunta mejor, ¿no? Sí, bueno, sí, a ver, es decir, la pregunta en sí, es decir, si recomendarían poder obtener primero la certificación a través de un organismo reconocido en España y luego utilizar este en Malasia y en otros países. O sea, a ver, lo ideal es por parte de cualquier empresa interesada en certificarse halal, es recurrir a una entidad certificadora local que maneje el mismo idioma, los mismos estándares, y que le pueda orientar bien en el proceso de certificación, los requisitos, la normativa, todo. Inicialmente como un enfoque, digamos, de calidad, porque es decir, muchas veces necesito la certificación para exportar a Malasia, pero la certificación halal al final es un procedimiento que se implanta y que habilita a la empresa para comercializar sus productos halal en diferentes mercados, no solamente Malasia e Indonesia. Es decir, es que la demanda puede llegar desde España. Es decir, a lo mejor yo soy un fabricante de pasta de aceituna para relleno para aceituna y esa empresa a lo mejor no va a exportar relleno directamente a Malasia, lo va a vender a una empresa que elabora aceitunas, que utiliza esa pasta y que al fin y al cabo va a participar en una cadena de suministro. Entonces, lo importante para la empresa es conocer
en detalle los requisitos halal, implantar un sistema y dentro de ese proceso de certificación contemplar los mercados donde va a exportar de forma inmediata o según a medida que vaya avanzando en su desarrollo comercial, pues tener en cuenta los requisitos específicos de cada país. Entonces nosotros, cuando certificamos una empresa, uno de los aspectos que contemplamos es qué mercado va a exportar, también para ver si en ese proceso de certificación hay que integrar otras normas, es decir, aplicables, aparte de lo que es nuestra reglamentación, que ya es sensible y ya contempla requisitos técnicos, religiosos de todas las normativas aplicables. Lo único que, pues a la hora de integrar los aspectos de las otras normativas, pues la empresa tiene que hacer un esfuerzo adicional de adaptación, de formación, porque también uno de los aspectos que van exigiendo el BPJPH o YAKIM a la hora de certificar productos y empresas para estos mercados es que también tengan una formación en sus estándares y lo puedan documentar con evidencias. Es decir, para ello pues hay que registrarse en cursos o hacer formaciones específicas en estos estándares, ¿no? Que a veces pues lo pueden hacer a través de entidades locales o a veces tienen que recurrir a alguna entidad internacional o del país en cuestión, ¿no? Entonces, pues un poco lo que hay que tener en cuenta. Es a la hora de certificarse, escoger bien la certificadora que tenga el mayor número de reconocimientos internacionales para que ese proceso de certificación le habilite medida lo posible para los diferentes mercados que tienen esta demanda, ¿no? Y que en cualquier momento pueda llegar de cualquier sitio, ¿no? Perfecto. Comentaros que nos quedan ya muy pocos minutos que tenemos de sesión. Tenemos bastantes preguntas. Las preguntas que no podamos contestar en estos momentos, pues las pasaremos a nuestros ponentes y se las haremos llegar después. Por continuar con Juan de la Cova de la empresa Triselecta, ellos llevan azafrán. Dice, buenas tardes, ¿cuál es el coste aproximado de una certificación halal y si se pueden hacer certificaciones para una exportación en concreto? A ver, el proceso de certificación halal es para la empresa y sus productos. Ese proceso inicial de certificación, como en cualquier otra certificación de calidad, implica un proceso de auditoría inicial, de intercambio documental y demás. Todas las etapas del proceso de certificación halal tienen que llevarse a cabo para poder luego certificar una partida concreta, una exportación. Entonces, nosotros no damos certificado de exportación halal, certificados por lote, que lo llamamos, sin haber superado previamente todo el proceso, porque de cara a estos países la certificación implica un compromiso, una adaptación, la implantación de sus normativas y sus exigencias. Entonces, para ello, previamente hay que dar todos esos pasos antes de poder certificar una partida que haya sido producida fuera, digamos, del alcance de la certificación. Es decir, si ha sido producida dentro del alcance de esa certificación general, entonces sí se pueden certificar partidas específicas. De hecho, nosotros, para ciertos mercados, el certificado por lote o certificado de exportación halal, o como se llame, Shipment Certificate, en el caso de Arabia Saudí, por ejemplo, es un requisito obligatorio. Especialmente productos cárnicos y derivados, y gelatinas, colágenos, productos que contengan carne o extractos de carne. Normalmente, cuando se van a exportar, tanto el importador como la autoridad competente o el organismo de acreditación, lo que sea, exige que vaya acompañado de ese certificado específico. Incluso hay, en el caso, por ejemplo, de Arabia Saudí, que se ha comentado, pues hay una plataforma en la cual el certificado se emite a través de esa plataforma. Entonces, eso hace un poco más tedioso el proceso, digamos, de exportar a ese destino, porque aparte de estar certificado con el organismo acreditado, también hay que realizar gestiones a través de esa plataforma y aparte el coste que eso conlleva. Porque nosotros, por ejemplo, emitimos certificados para exportaciones sin un sobrecoste sobre la certificación general, pero en el caso de Arabia Saudí es un requisito obligatorio el exportar con un certificado emitido a través de la plataforma del SFDA.
y eso pues conlleva un coste adicional. En el caso de Malasia e Indonesia, en principio con los certificados por lote que nosotros emitimos o por partida son suficientes y en ese sentido pues la empresa interesada se beneficiaría, digamos, de poder hacer uso de ese certificado para esas exportaciones. Pero previamente tiene que haber superado el proceso de auditoría inicial, certificación inicial, para poder luego tener derecho a esos certificados por lote. Perfecto, muchas gracias, Mohamed. José Antonio de la empresa Oleofer nos dice: buenos días, para solicitar el certificado de Indonesia si halal, ¿es imprescindible tener allí ya importador para gestionarlo? ¿Es imprescindible su colaboración? Y por otro lado, la pegatina con el logo halal de cada mercado, ¿se puede pegar de forma adicional o tiene que estar integrada en la etiqueta? Esta sí que la puedo responder yo, que esta sí que me la sé. No es necesario tener un importador para certificarse halal en Indonesia, se certifica la empresa, no el importador. Y no es necesario, obviamente puede servir de ayuda en ciertas cuestiones, pero no es obligatorio. Uno puede ya abordar el mercado con la certificación halal de Indonesia y obviamente pues eso facilitaría mucho ya su labor. Luego, el tema de las pegatinas, las etiquetas en Indonesia tienen que tener la composición de ingredientes ya de por sí en indonesio, así que te va a hacer falta una etiqueta. Sí, aparte, la etiqueta tiene que venir también el nombre del importador y una serie de datos. Luego también el análisis de los análisis que se utilizan, se tiene que utilizar, una vez registras el producto, los valores nutricionales que van en la etiqueta tienen que ser los valores nutricionales que ya están aprobados por el BPOM, que es el organismo de registro de Indonesia. Y esa tabla nutricional tiene que venir por un laboratorio que tenga una certificación ISO 1700025 y normalmente mejor que sea una certificadora indonesia porque te van a poner menos problemas en el BPOM para registrarlo. Entonces, sí o sí, vas a tener que hacer una etiqueta específica para Indonesia. La etiqueta la puedes pegar, tú puedes utilizar una pegatina encima de tu etiqueta que incluya esos datos específicos que necesitas para Indonesia, que ya he mencionado, incluyendo el logo halal. Lo que sí que la pegatina, el producto tiene que salir ya con la pegatina puesta y tiene que llegar a Indonesia en el contenedor con la pegatina puesta. No le puedes mandar las pegatinas por separado y que la pegan los indonesios porque es más barato, porque eso siempre me lo preguntan y eso no se puede hacer de esa manera. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Marc. Por otro lado, Pablo Sánchez de la empresa La Andaluza nos pregunta: buenas tardes, antes de octubre de 2026, ¿podríamos seguir exportando como hasta ahora a Indonesia? ¿Y qué pasaría con aquellos productos que estén en el mercado indonesio a partir de octubre de 2026 y que no cumple con esta normativa halal? Muchas gracias. La normativa, en principio, si no la vuelven a retrasar, porque ya la han retrasado en un par de ocasiones, entonces supuestamente iba a empezar en 2024 y anteriormente iba a empezar antes. Si no lo vuelven a retrasar, en principio va a afectar a las exportaciones que se realicen anteriormente. Entonces, los productos que ya se hayan importado antes de esa fecha no se van a retirar del mercado porque no tengan la certificación halal. Lo que te limita es a la hora de importar nuevo producto a partir del 1 de octubre de 2026. Perfecto. Y luego, por último, tenemos a Sierra Mágina, que antes nos había realizado la consulta sobre las aves y nos pregunta ahora si hay mataderos de vacuno españoles autorizados para Indonesia y Malasia. Para Indonesia hay dos mataderos de vacuno autorizados, que son Nova Fixa y otra que está también en Lugo, que se Suministros llamaba... Megaro Foods. ¿Eh? Suministros Megaro Foods. Suministros Megaro Food, exacto, que yo creo que Mohamed los conoce bien, ¿no? A Carlos Cebrián. Y esos son los únicos dos que hay para en Malasia. De vacuno no hay ninguno. A nosotros nos consta que se hizo o sea, hubo
oleada de empresas interesadas en exportar carne a Malasia, o sea, a Indonesia, y se mandaron solicitudes al Sí, Ministerio de Agricultura, pero y se hizo toda la solicitud para mandarlas a Indonesia. Y de hecho yo creo que el Magrama hizo todo el proceso y se dirigieron esas solicitudes al Ministerio de Agricultura de Indonesia, pero ahí quedaron en un sí. cajón. Sí, incluso yo te puedo actualizar, eso es correcto lo que comenta Mohamed, gracias por añadirlo porque es importante. Sé que está bastante avanzado y es posible que haya una visita para probar nuevos mataderos el año que viene, porque sé que de buena fuentes que está muy avanzado. A día de hoy no lo está, pero sé que la negociación está activa y se espera que hayan nuevas aprobaciones pronto, que ojalá sucedan, que eso facilitaría mucho el trabajo. Y además hay varios mataderos en esa lista. Estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por las aportaciones. Dice que, perdón, nos decía el participante de Sierra Mágina, si podéis repetir los nombres de los dos mataderos de vacunos. Pues Novafrixa y Carnemax, ¿no? Es que no me acuerdo el nombre de la Megaro denominación. Foods. ¿Eh? Megaro Foods. Suministros Megaro Foods. Suministros Megaro Foods. Lo voy a dejar aquí en el chat escrito. Perfecto, pues muchísimas gracias a los dos. No tenemos más preguntas y estamos bastante más allá de la hora prevista de finalización. Hemos tenido mucha participación por parte también de las empresas, con lo cual, bueno, pues en primer lugar, agradecerles a ellos su asistencia, su interés en el seminario de hoy en el tema de la certificación halal. Nosotros estamos muy por la labor de continuar con esta cuestión y de apoyar a las empresas andaluzas que quieran comercializar sus productos en ambos mercados, en Indonesia y en Malasia, y para ello, bueno, pues pondremos toda la información con la que además contamos gracias al Instituto Halal sobre este tema, y tenemos contacto directo con ellos para cualquier consulta que quieran hacernos. Y, por supuesto, darle las gracias nuevamente a nuestros ponentes, a Mohamed Escudero de Instituto Halal y a Marc Alonso, jefe de proyecto de la antena de Indonesia de Andalucía Trade. Muchas gracias de nuevo por la jornada de hoy y cualquier pregunta que tengan, como siempre, aquí estamos a su disposición. ¿De acuerdo? Muy bien, Muchas muchas gracias a gracias. todos. Gracias, Lola. Muchísimas gracias a todos. Que tengan buen Gracias, día. Mohamed. Hasta luego.